El conocimiento de la articulación de la rodilla se ha ampliado claramente a lo largo de los últimos años. Los nuevos avances sobre anatomía, biomecánica y fisiopatología han mejorado el reconocimiento y el tratamiento de las enfermedades articulares de la rodilla. Las lesiones de esta articulación, en especial si se relacionan con la práctica del ejercicio físico, constituyen hoy día un tema de gran interés para los especialistas. Los métodos de exploración no invasivos, como la ecografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética nuclear, permiten una valoración exacta de las estructuras articulares de la rodilla que se encuentran lesionadas. En la valoración diagnóstica de las alteraciones articulares de la rodilla es primordial, antes de utilizar técnicas de exploración específicas, efectuar una anamnesis y una exploración física, siempre comparándola con la rodilla lateral. Las pruebas funcionales de la rodilla, así como la evaluación del juego articular, son pruebas adicionales y complementarias al examen físico que sirven para detectar problemas articulares en esta articulación. La rodilla debe cumplir a la vez dos funciones opuestas: por una parte la flexibilidad y por la otra la rigidez. Gracias a los poderosos ligamentos cruzados y a los laterales interno y externo puede realizarse una mecánica muy compleja. La articulación de la rodilla es una articulación de tipo biaxial, mecánicamente simple. Los movimientos de flexión y de extensión son movimientos de rodamiento y de deslizamiento entre el fémur y los meniscos alrededor de un eje móvil que pasa a través de los cóndilos del fémur. Los meniscos serán simultáneamente empujados hacia atrás o hacia adelante sobre la tibia. La rotación es un movimiento de deslizamiento alrededor de un eje longitudinal pasando a través de la espina interna de la tibia y que se realiza entre los meniscos y la tibia. Esta rotación ocurre sobre todo cuando la rodilla está flexionada. La rótula hace el papel de un sesamoideo. Es una polea semimóvil insertado en el tendón del cuádriceps. Se desliza hacia arriba en los movimientos de extensión de la rodilla y hacia abajo en los movimientos de flexión bajo el efecto de la contracción del músculo cuádriceps. En cuanto a la biomecánica de la rodilla ofrece la mayor movilidad de los demás segmentos del miembro inferior, tanto la cadera como el tobillo y el pie. Es especialmente importante en la deambulación. Nos sirve para subir escaleras, bajar escaleras, jugar, fintear, pivotear o cualquier otra actividad que tenga una especial movimiento en la rodilla. Genera una fuerza de reacción del suelo contra el pie y por tanto aumenta la carga inercial de la pierna. Ejerce una gran importancia en la flexoextensión del miembro inferior y puede sostener hasta 1.5 veces a 3 veces la carga al caminar o más del doble inclusive al correr. El mecanismo del eje instantáneo de movimiento es específico en la rodilla. La dirección y magnitud de la carga sumado a la fuerza muscular aplicando ambos inducen una dirección específica de reacción articular. El centro instantáneo de movimiento relativo, el cual se encuentra a lo largo de una línea que cruza perpendicular a la superficie articular. En superficies que son congruentes, un desplazamiento de 2 milímetros ocasiona un cambio de 8 a 10 milímetros de este punto, tal como se aprecia en el gráfico. La pierna está constituida por la tibia y el peroné, unidos entre ellos por la membrana interósea de la pierna. La pierna posee por este hecho 3 articulaciones óseas: la articulación peroneo-tibial superior, que es del tipo anfiartrosis; la articulación peronea inferior, que es esencialmente una sindesmosis ligeramente elástica; la membrana interósea peroneo-tibial, igualmente es una sindesmosis que une el cuerpo de la tibia al peroneo. Cuando el tobillo o el pie se mueve, el peroné se mueve igualmente. En la flexión dorsal del tobillo, el peroné efectúa un ligero ascenso. En la flexión plantar del tobillo, el peroné efectúa un ligero deslizamiento hacia abajo. En la supinación del pie, la cabeza del peroné se desliza hacia abajo y hacia atrás. Y en la pronación del pie, la cabeza del peroné se desliza hacia arriba y hacia adelante. Los meniscos son dos estructuras
que se encuentran entre los cóndilos del fémur y el platillo tibial. Hay dos tipos de meniscos, un menisco lateral o externo y un menisco medial o interno. El menisco lateral tiene forma de O, es de menor tamaño, presenta una mayor movilidad, es más grueso en la periferia y se inserta en el ligamento cruzado anterior. El menisco medial, por su parte, tiene forma de C y es un menisco que puede deformarse o tener diferentes formas, como se verá más adelante. Presenta mayor tamaño que el menisco medial, tiene una menor movilidad, es más delgado en la periferia y se inserta en el ligamento colateral medial y en la cápsula posterior. Tal como se aprecia en esta gráfica, existen variantes de los meniscos, especialmente del menisco interno. Pueden encontrar un menisco en condiciones normales, un menisco atrófico, un menisco que se puede ver prácticamente completo, es decir, todo como una sola almohadilla, un menisco discoide, varios tipos de discoides de tipo infantil, donde hay cierta prominencia en la parte central que puede generar a algunas personas problemas. Hay un tipo de megacuerno anterior o de megacuerno posterior. Estos tipos pueden ser anatómicamente normales en las personas, siempre que no presenten problemas. No deben tratarse, porque en realidad eso es característico de cada persona dependiendo de la genética, la raza y la edad. En cuanto al movimiento de la rodilla tiene un movimiento típico de flexo-extensión. El movimiento de flexo-extensión oscila entre 120 a 150 grados y va a depender de la masa del bíceps crural. En una flexión de 90 grados y con la pierna relajada y colgando, se produce una rotación interna de 10 grados y una rotación externa de 25 grados, de una forma biomecánica normal. Los ligamentos de la rodilla son fundamentales porque son los que le dan la estabilidad a esta articulación. Entre ellos tenemos el ligamento colateral, lateral y medial, el ligamento cruzado anterior y posterior, el ligamento yugal o transverso, el popliteo oblicuo, el popliteo arcuado y los retináculos medial y lateral. Por allá en el año 2013 se encontró, básicamente en función de los diferentes problemas que se presentaban a nivel especialmente del tipo deportivo sobre la rótula, haciendo una exploración y varios experimentos en Bélgica, se encontró que existe un ligamento que se confundía con el ligamento colateral y que se le dio el nombre de ligamento anterolateral. Es un ligamento que va desde el cóndilo lateral del fémur hasta la parte anterior, anteromedial, por debajo del platillo tibial. En cuanto a las patologías de la rodilla, se reconocen varios tipos de gonalgias. Gonalgias agudas, en donde encontramos las gonalgias postraumáticas, las gonalgias inflamatorias, las subagudas y las gonalgias crónicas. Y otras gonalgias como son las gonalgias extraarticulares de estructuras vecinas y de estructuras alejadas. Entre las gonalgias articulares encontramos las gonalgias postraumáticas producidas por un golpe directo o por un esguince, que puede ser esguinces simples, esguinces con distensión ligamentaria, desgarro del menisco o desgarro de los ligamentos cruzados, tal como se aprecia en la gráfica. Entonces, podemos encontrar también un condroma. El condroma es un tumor benigno poco común de crecimiento lento formado por cartílago que surge en los huesos y en los tejidos blandos. El fibroma, como el fibroblastoma dermoplástico o fibroma del colágeno, descrito por primera vez en 1995, es un tumor raro, benigno, de localización subcutánea o intramuscular, constituido por células fusiformes estrelladas sobre el estroma colágeno y mixoide. Encontramos también dentro de estas gonalgias articulares el signo de Pellegrini-Estieda, que es una calcificación del ligamento colateral medial de la rodilla posterior a un trauma. Dentro de las gonalgias articulares también encontramos las gonalgias inflamatorias, generalmente reumatismos articulares, artritis purulentas, osteomielitis aguda, inyección intraarticular con cortisona y la artritis gotosa. El reumatismo articular agudo es una enfermedad autoinmune que afecta de forma preferente a la población infantil.
es la consecuencia diferida de una infección faríngea por un estreptococo del grupo A que no se ha tratado o que el tratamiento no ha sido suficiente. La artritis de rodilla, por su parte, es una inflamación de la articulación de la rodilla. Hay muchos tipos de artritis, el tipo más común es el de la osteoartritis o artrosis. Y la osteomielitis de rótula es una infección poco frecuente que afecta principalmente a los niños. En la mayoría de los casos, la causa es estafilococo áureo. Entre las gonalgias subagudas encontramos de forma mecánica lo que son los esquinces benignos producidos por torceduras de la rótula en un momento determinado, bien sea en un juego o en cualquier actividad donde esté sometida a un sobreesfuerzo. Y también encontramos las algoneurodistrofias, que también se le llama distrofia simpática refleja, y que es una enfermedad osteomuscular crónica que tiene un curso prolongado por mucho tiempo, rara vez, que se caracteriza por un dolor intenso con sensación de quemazón, que es espontáneo y se activa a la palpación. Se empezó a denominar así esta lesión en 1876 y ha sufrido un sinfín de denominaciones tales como atrofia de Sudet, distrofia neurovascular refleja, algodistrofia, algoneurodistrofia o distrofia simpático refleja. Esto es importante tenerlo presente porque en algunos textos aparece con cualquiera de estos nombres. La artritis lúpica, que es causada por la inflamación después de llevar un largo tiempo con lupus no controlado. Las articulaciones se pueden dañar y causar problemas aun cuando las enfermedades no están en medio de un ataque agudo de lupus. Entre las gonalgias crónicas encontramos las gonartrosis, que son enfermedades articulares crónicas de tipo degenerativa, es progresiva, es localizada en la rodilla y que resulta de eventos mecánicos o biológicos que desestabilizan el acoplamiento normal de la articulación. La meniscopatía, que es el conjunto de lesiones a los meniscos de la rodilla, como la inflamación, el desgaste, la alteración degenerativa o la rotura parcial o completa de uno de ellos. La condromalacia rotuliana o síndrome de dolor femoropatelar, que es una lesión degenerativa que afecta al cartílago de la superficie articular de la rótula. La osteocondromatosis múltiples, es que hereditaria, se caracteriza por el crecimiento de múltiples tumores benignos cartilaginosos que crecen en forma de exostosis. La osteocondritis disecante de rodilla, que es un trastorno en el que un segmento del cartílago y su hueso subcondral correspondientemente se separan parcial o totalmente de la superficie articular. La necrosis isquémica o muerte avascular de la rodilla, que es cuando no llega sangre a la rodilla y ésta comienza a perder masa, generando problemas artróticos. El signo de Pellegrini-Estieda, que es la calcificación del ligamento colateral y medial de la rodilla posterior a un traumatismo. La tendinitis o tendinopatía cuadricipital, que es la alteración del tendón del cuádriceps inflamatoria o degenerativa en su inserción en el polo superior de la rótula. La condrocalcinosis, que es enfermedad reumática que se caracteriza por la acumulación excesiva de cristales de calcio en los huesos. Y la enfermedad ósea de Payet, que es un trastorno óseo crónico donde hay una descomposición excesiva y un nuevo crecimiento óseo también excesivo, generando aristas en los huesos u osteofitos. Dentro de las gonalgias extraarticulares tenemos las gonalgias producidas por estructuras vecinas como la tuberosidad anterior de la tibia, la osteocondritis o bien una enfermedad de tipo degenerativa como la enfermedad de Osgood-Schlatter, que es un proceso que afecta a los adolescentes en el periodo de crecimiento y se trata de una enfermedad que consiste en el despegamiento del cartílago de crecimiento de la tibia como consecuencia de la realización de gestos repetidos en casos de deporte, en casos de traumatismos. Y también tenemos dentro de las gonalgias extraarticulares las de estructuras alejadas, como por lo menos la articulación de la cadera puede generar, bien sean problemas, al estar muy comprimida la cadera puede generarse dolores, especialmente a nivel de la rodilla, problemas por lo menos del raquis lumbar,
Recuerden que todas las eminencias nerviosas o las metámeras nerviosas que salen y que conforman el nervio ciático entre L3, L4, L4, L5, L5, S1, S1, S2 pueden producir dolores en la rodilla. Por eso siempre decimos que es necesario primero cuadrar la columna antes de irnos a trabajar con las extremidades. Allí por lo menos también podemos tener problemas a nivel de los pies que van a generar cambios, especialmente en la rótula, y ciertas afecciones neurológicas como la esclerosis o el TAVES, que es una complicación de la sífilis que se caracteriza por debilidad muscular y sensaciones anormales. Las articulaciones que más frecuentemente se afectan, en este caso, son las caderas y las rodillas, produciendo malformaciones óseas. Dentro del aspecto que tiene que ver con la fisiopatología de la rodilla, recuerden que la fisiopatología es el estudio de los procesos patológicos, físicos y químicos que tienen lugar en los organismos durante la realización de sus funciones. En este caso, hablamos de la fisiopatología de la rodilla. Y es de gran importancia para el ejercicio, por lo menos de la quiropráctica, ya que permite la comprensión de los mecanismos que originan los problemas, de lo cual se desprende la forma específica de tratarlos. Y aquí vamos a tener varios tipos de lesiones. Empezaremos con estudiar las lesiones femorotibiales en abducción. Allí el mecanismo es una lesión de abducción que se produce cuando los movimientos menores de deslizamiento lateral están exagerados por un traumatismo. Necesitan previamente una hipotonía del tensor de la fascia lata que autoriza entonces los movimientos de lateralidad. Los síntomas que se presentan en estas lesiones femorotibiales en abducción: existen dolores en la parte interna de la rodilla, en la flexión o extensión de la rodilla o a nivel de la rótula, del punto rotuliano. La lesión de cajón posterior de la tibia, cuyo mecanismo es un golpe directo de caída sobre la rodilla que provoca una importante lesión del ligamento posterior interno asociado a una hipotonía del cuádriceps. Los síntomas que se presentan en la lesión de cajón posterior de la tibia son dolores a la flexión de rodilla al ponerse en cuclillas por hiperpresión, en este caso de la rótula. Igualmente encontramos dolores a nivel del hueco popliteo por tensión sobre la superficie condílea. En la lesión de cajón anterior de la tibia, el mecanismo es un movimiento falso en flexión-rotación interna de la rodilla. Hay una lesión del ligamento cruzado antero-externo. Y el síntoma característico que encontramos es que un dolor en la extensión de la rodilla. En el caso de lesión de rotación interna de la tibia, el mecanismo es un traumatismo en torsión transmitido hacia abajo a partir del tronco del fémur por la tensión de los músculos rotadores de la cadera, quedando fijada la tibia en el suelo por el peso del cuerpo. Esta lesión de rotación interna está asociada a menudo a una lesión de abducción. El síntoma que se presenta en esta lesión de rotación interna de la tibia es un dolor en la parte externa de la rodilla y en la parte interna de la rótula. El pie gira hacia adentro con respecto a la rótula, con respecto al lado sano. Lo observamos en el caminado libre de la persona. En la lesión de rotación externa de la tibia, el mecanismo es el proceso inverso de la rotación interna. Esta lesión está permitida por una hipotonía del músculo popliteo y está fijada por un espasmo del bíceps y del tensor de la fascia lata. Esta lesión está asociada a la abducción o a la lesión posterior de la cabeza del peroné. El síntoma característico en la lesión de rotación externa de la tibia son dolores a nivel de la parte interna de la rodilla, de la parte externa de la rodilla e inflexión de la rodilla. El pie gira hacia afuera con respecto a la rótula del lado sano y que lo podemos comprobar en el caminar libre de la persona. En las lesiones que normalmente ocurren en los meniscos, el mecanismo de las lesiones del menisco interno es una lesión que sobreviene cuando la rodilla no posee su integridad ligamentaria. El bloqueo del menisco es una verdadera subluxación del menisco. La causa más frecuente es una distorsión de la rodilla en flexión que se asocia a una aducción y una rotación externa.
En el enderezamiento de la rodilla a partir de esta posición, el menisco interno es sorprendido en esa posición y es pinzado entre el cóndilo y la superficie tibial. Los síntomas que se encuentran son un bloqueo en la rodilla, especialmente en flexión. La lesión del cuerno anterior, existe un dolor antero-interno con sensación de desgarro sobre el lado interno. Y la lesión del cuerno posterior, existe un dolor postero-interno. En la lesión de posterioridad de la cabeza del peroné, el mecanismo son las lesiones o posterioridad de la articulación peroneo-tibial. Son producidas por una fuerza de abducción del tobillo que fuerza el peroné hacia arriba y hacia adentro y hacia atrás. Toda lesión del peroné va a repercutir sobre el tobillo y sobre la rodilla. Esta lesión es responsable de un espasmo del bíceps y del peroneo lateral largo. El síntoma que se aprecia son calambres del muslo, dolor externo de la rodilla y sensación de inestabilidad del tobillo. En este caso, para comenzar con la parte del diagnóstico quiropráctico de la rodilla, que incluye una serie de aspectos, el primero que tenemos que comenzar es con la anamnesis. Y la anamnesis tiene como meta diferenciar una lesión local de la rodilla de dolores referidos. El interrogatorio permitirá igualmente diferenciar una lesión muscular, ligamentaria u ósea. Siempre es importante en el anamnesis evaluar después de qué cosa apareció el evento de dolor o la dificultad de repente para ejercer los movimientos clásicos de la rodilla. La inspección tiene como meta inspeccionar las simetrías musculares, verificar si existe una atrofia muscular, en particular del vasto interno. Igualmente habrá que estudiar las desviaciones óseas en la búsqueda de un varovalgo recurvatum. Buscaremos igualmente por la palpación un eventual espesamiento de la sinovia a nivel de los fondos del saco sinoviales gracias al test del choque rotuliano o del pinzado rodado. En la movilización pasiva estudiaremos la flexión, la extensión y la rotación. Testaremos la estabilidad anteroposterior y posteroanterior tibio-femoral en la búsqueda de un signo de cajón. Los movimientos de lateralidad que en extensión completa de la rodilla deben ser inexistentes. En este examen pasivo, las crepitaciones y los dolores deben ser registrados para evaluar a qué se debe. En el examen neurológico testaremos básicamente los reflejos de L2, L3 y L4 con el fin de verificar su normalidad. Todas las anomalías de estos reflejos tendrán que ser tomados en consideración y permitirán poner en evidencia el nivel lesional vertebral. Los test de sensibilidad en el pinzado rodado confirmarán el diagnóstico y permitirán conocer los dermatomas afectados especialmente a nivel lumbar. Un aspecto importante dentro del análisis de la rodilla, especialmente el diagnóstico quiropráctico de la rodilla, son las pruebas funcionales, pues ellas nos van a dar una visión clara, o por lo menos más clara, de cuál es el problema que estamos presentando a nivel de la articulación de la rodilla. A continuación se presentan videos para detallar cada una de estas pruebas funcionales, las más importantes por lo menos. Paciente en decúbito supino. El examinador controla la pierna hacia distal sujetando el talón con una mano, con la otra sitúa el índice y el pulgar anteromedial y anterolateral a la línea articular de la rodilla. Entonces flecta pasivamente la rodilla del paciente hasta los 90 grados y luego rota externo. Entonces presiona en dirección axial mientras extiende la rodilla. Luego repite la maniobra, pero con rotación interna. Este test es positivo si presenta un resalte, bloqueo articular o dolor durante la maniobra. Paciente en decúbito prono con rodilla flectada en 90 grados. El examinador aplica presión en la cara plantar del talón, produciendo una carga axial sobre la tibia y simultáneamente rota esta a externo e interno alternadamente. Luego, el examinador sujeta la pierna desde la tibia distal y realiza una tracción axial con rotación externa e interna, alejando la tibia del fémur.
Este test es positivo cuando el paciente refiere dolor durante compresión, que desaparece al repetir la maniobra contracción. Objetivo: valorar un derrame articular en la rodilla. El paciente se coloca en bipedestación o decúbito supino y el fisioterapeuta lateral al paciente de la rodilla a evaluar. El fisioterapeuta presiona desde arriba el fondo de saco suprarrotuliano y con la otra presiona la rótula contra el fémur y la mueve hacia medial y lateral con ligera presión. Una resistencia elástica o rótula bailarina es patológica e indica un derrame articular. Paciente en decúbito supino, rodilla flectada en 90 grados. El examinador estabiliza la tibia distal con una mano y con la otra el fémur distal. Le solicita al paciente que intente extender la rodilla mediante una contracción del cuádriceps, mientras el examinador resiste el movimiento. El test es positivo si se observa una traslación anterior de la tibia en relación al fémur. Paciente en decúbito supino con rodilla extendida. Se solicita al paciente que realice una contracción isométrica del cuádriceps. Posteriormente, el examinador sitúa una mano proximal al polo superior de la rótula, aplicando una suave presión hacia la tróclea. Y entonces le solicita al paciente que realice una contracción del cuádriceps mientras se mantiene la presión. Este test es positivo cuando el paciente refiere dolor y es incapaz de mantener la contracción del cuádriceps. Paciente en decúbito supino con rodilla extendida. El examinador, usando ambos pulgares, intenta desplazar la rótula hacia lateral cuanto sea posible. Luego se realiza el Fairbank Test, que permite la misma maniobra pero con la rodilla en 30 grados de flexión y ejerciendo la presión lateral mientras el paciente activamente extiende la rodilla. Este test es positivo cuando el paciente, sintiendo la inminente luxación lateral de la rótula, lo verbaliza y detiene el movimiento o realiza una contracción refleja del cuádriceps. La prueba de McConnell lo que busca es llevar la rótula hacia el centro. Hago presión sobre la rótula hacia el centro y también sube. Esto contrae y la persona siente el dolor y crepita. Cuando un paciente está muy sintomático de un dolor a nivel de rótulo patelofemoral, el solo hecho de tocarlo y hacerle presión hacia abajo genera gran dolor. Entonces, sin hacer ninguna prueba ya puede ser muy sintomático. En la prueba de Statement, el paciente se va a acostar en la camilla de cúbito supino y el fisioterapeuta va a estar de pie lateral al paciente del lado de la pierna que se valora. Las pruebas consisten en atrapar el fragmento meniscal entre la pinza condilo tibial. Bueno, ahora para la prueba de Steinman, nosotros vamos a poner a nuestro paciente de cúbito supino y nosotros del lado de la pierna que vamos a valorar. En la prueba de Steinman 1, lo que vamos a hacer es que vamos a flexionar la rodilla, vamos a buscar la línea interarticular y la vamos a fijar. Y con nuestra otra mano vamos a forzar una rotación interna y externa de la tibia. Ahora, para la prueba de Steinman 2, vamos a hacer algo similar. Igual vamos a flexionar ligeramente la rodilla del paciente y nosotros buscamos la línea interarticular. Después, también vamos a forzar una rotación externa e interna de la tibia, pero también vamos a realizar flexión y extensión de la rodilla.
La valoración en Statement 1 sugiere que el dolor en rotación externa se debe a una patología del menisco interior y dolor en la rotación interna sugiere una patología del menisco externo. Y en cuanto a la valoración de Statement 2, si se encuentra dolor y o crepitación en la flexión, puede indicar que el daño está en la parte posterior del menisco, pero si se presenta en la extensión, puede indicarlo en la parte anterior del menisco. Para su realización, el paciente se encuentra en decúbito supino. Con nuestra mano craneal hacemos una contratoma a nivel del tercio inferior del cuádriceps, fijando la pierna contra la camilla. Nuestra mano caudal hace una toma a nivel bimaleolar y eleva la pierna, buscando la hiperextensión de rodilla. El test se considera positivo si durante la maniobra aparece dolor en la zona de la interlínea articular. Esto nos haría sospechar de lesión de los cuernos anteriores del menisco. En una segunda parte realizaremos una hiperflexión de rodilla. Si con esta maniobra aparece dolor a nivel del hueco popliteo, sospecharemos de lesión de los cuernos posteriores del menisco. Paciente en decúbito prono, con piernas sobresaliendo de la camilla hacia distal y rodilla en flexión pasiva de 30 grados. El examinador sitúa una mano sobre el aspecto posterior de la tibia proximal y con la otra sostiene la pierna a distal. Entonces, ejerce una presión hacia abajo sobre la cara posterior de la tibia proximal, empujando la tibia hacia anterior. El test es positivo cuando hay una mayor traslación anterior de la tibia versus el lado contralateral. Uno de los aspectos más importantes en el tratamiento quiropráctico de la rodilla, en la parte que tiene que ver con la evaluación o diagnóstico quiropráctico o diagnóstico premanipulativo, especialmente de la articulación de la rodilla, es la evaluación del juego articular de la rodilla. En este caso, la evaluación del juego articular de la articulación femorotibial debe hacerse en rotación interna o externa, interno, externa y externo-interna. Esta rotación nos permite evaluar si hay algún pinzamiento o un dolor mientras se hace el movimiento. Hay que también evaluar la articulación, el juego articular de la articulación femorotibial en traslación lateral, y se hace bilateralmente para poder evaluar hasta dónde se presentan dolores o se presentan problemas específicamente en una rodilla con relación a la otra. También la evaluación del juego articular de la articulación femorotibial, en donde vamos a agarrar con nuestras rodillas, vamos a producir una abducción, rotación externa de la pierna y hacemos presión sobre la zona de tibia peroné. Y luego la hacemos del otro lado produciendo una aducción, rotación interna para hacer la presión sobre la zona tibial. También hay que hacer la evaluación del juego articular antero-posterior y posterior-anterior de la articulación femorotibial para encontrar si existen dolores en alguno de los movimientos dentro de esta prueba. Se debe hacer la evaluación del juego articular de la articulación femorotibial en extensión a lo largo del eje longitudinal. Para esto colocaremos a la persona en una camilla, en una silla elevada, para que quede el pie libre a los 90 grados y exploraremos mientras ejercemos presión hacia abajo, al nivel de la tibia, empujándola hacia abajo, de la apertura, especialmente de la rótula y los cóndilos del fémur. Se debe evaluar también la articulación tibio-peronea proximal, y en este caso los movimientos deben ser de deslizamiento antero-posterior y póstero-anterior para evaluar cómo se encuentra en este caso este movimiento. Igualmente los deslizamientos infero-superior con rotación externa, lo que nos va a permitir evaluar si no ha habido un corrimiento a nivel de, en este caso, la articulación tibio-peronea superior.
De igual forma, el deslizamiento supero inferior del peroné con el propósito de evaluar el movimiento. Recuerden que cuando trabajamos con el peroné, cuando hay movimientos del peroné, hay tanto movimiento en la zona tibial como en la zona del tobillo.